Hola, muy buenos días. Luz y sal, hermanos. Soy Armando González. Bienvenidos a esta historia de la salvación en la lección 35 con un tema eh, muy apantallante como la imagen que tenemos aquí y que representa el principio de autoridad entre la obediencia y el servicio. ¿De dónde surgen estos conceptos y por qué los tenemos tan arraigados? Yo diría desde el nacimiento. Bueno, vamos a ir analizando que esto es propio de Dios y que se desglosa o se refleja en todos aquellos seres que nos imponen un respeto, un sentido de autoridad y que no proviene de ellos, proviene de Dios. Pero lo importante es que en la medida en que sepamos respetar a esas personas que son objeto de nuestro respeto, también estaremos haciéndolo a Dios mismo. Pero vamos a adentrarnos en el tema para explicarlo con mayor detalle. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento al respecto? Es un mandamiento que nos habla acerca del honrar a nuestros padres, y en ello es reconocer un sentido de respeto que no es condicionante y debe aplicarse incluso en el caso de senilidad que no justifica abandono. Es decir, hay que honrarlos porque hay que honrarse a sí mismo. ¿Y esto por qué? Bueno, así como nosotros nacimos en un ambiente familiar, amoroso, no amoroso, conflictivo o no conflictivo, tenemos un padre y una madre. Y estos, pues, fueron los que nos dieron la vida, estas personas. Así que ya de entrada nosotros podemos sentirnos agradecidos, nos podemos sentir en deuda con estas personas, ¿sí? Con nuestras mamá, con nuestro papá. Pero es más allá de eso, no es más que un sentido que tiene algo que ver con lo práctico. Es también un sentido de amor, de reconocimiento a que sin estas personas y obviamente sin Dios, nosotros no estaremos contando con la vida que ahorita estamos disfrutando. Pues bien, esta obligación que tenemos es la de honrarlos hasta que ellos ya no estén con nosotros, lo cual implica un proceso que pareciera ir de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque cuando nosotros somos niños o bebés, nuestros padres tienen la juventud y la resistencia y la fuerza como para sostenernos, protegernos, alimentarnos, guiarnos en nuestra madurez. Y mientras nosotros vamos creciendo y desarrollándonos, nuestros padres van perdiendo esa fuerza, esa vitalidad, y en ocasiones la senilidad les deja secuelas físicas y mentales que los hace ya poco aptos para la vida. Y es ahí donde nosotros, como hijos, hijas, tenemos la obligación de retribuir eso que nosotros recibimos cuando éramos niños, que es la de protección, alimentación y sobre todo mucho amor. Porque, y esto no es una regla, pero hay muchos padres que ya no están en condiciones de valerse por sí mismos y bueno, pues lo ideal es que los hijos e hijas pues estemos al tanto de ellos en nuestras posibilidades, incluso aunque nosotros tengamos familia, porque esto de tener papás es para toda la vida. Es decir, hasta que ellos dejen de existir, dejarán de ser nuestros padres físicos. Por eso dice Dios o Yahvé que honrar a nuestros padres es honrarnos a nosotros mismos, porque es un reflejo del amor que recibimos al amor que correspondemos. Y esto que parece tan simple o tan obvio y que inclusive lo podemos ver en ciertas especies animales, en realidad no está tan desarrollado como en nosotros mismos, porque somos los únicos que estamos tan pendientes de nuestro parentesco que es importante para nosotros no perder esas líneas. Incluso en el peor de los casos, cuando nuestros padres
estén en condiciones tan difíciles que nos causen más trabajo, más esfuerzo, más sufrimiento para cuidarlos, es nuestra obligación respetarlos, amarlos en la condición que se encuentren, inclusive amarlos cuando no sean buenos padres, lo cual puede resultar todavía más complicado. Pero aquí no estamos amando el pecado o la deficiencia o la limitación o el defecto del Padre, estamos amando la imagen del Padre que nosotros representamos y que finalmente nosotros también nos vamos a convertir de alguna u otra forma, padre o madre. Así que no hay que personalizar el hecho de que cómo fue mi padre o cómo fue mi madre, si fue buenos padres o no. Es nuestra obligación amarlos en la medida de que seamos precisamente nosotros cristianos, porque ese amor que nosotros damos a nuestros padres se lo estamos dando a Dios, que es finalmente el verdadero creador, el último y el primer motor de nuestra existencia y de nuestra vida. Por eso decimos que todo principio de autoridad emana de Dios. Por tanto, el respeto a los padres es el respeto a Dios mismo. ¿Sí? Nuestros padres son nuestros primeros creadores, pero nuestros creadores son intermediarios, porque finalmente ellos también fueron creados por otras personas, así hasta llegar al mismo Dios, que es el motor generador de esta vida y de esta existencia humana. Por eso es importante que así como amamos a Dios, también lo trasplantemos a nuestros hermanos, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero particularmente con nuestros padres, porque son la personificación del mismo Dios, el mismo Dios en una madre, el mismo Dios en un padre. Ahora bien, hay dos tipos de autoridad: la autoridad divina, que es la moral que se aplica al espíritu y persigue la verdad, y la autoridad humana, que puede ser política, económica, social, que es relativa, perfectible y finita. Ya que estamos en esta tierra, debemos distinguir estos dos tipos de autoridades. Una es perfecta y es eterna y es espiritual y tiene que atañe a todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra moral, es decir, con nuestra relación con los demás. ¿Cómo vamos a conducirnos con los demás? Con amor, que es el principio del ser cristiano. En tanto que frente a la autoridad humana, pues es mucho más diversa, es perfectible, es relativa. En ocasiones, en un país puede haber una cierta ley que en otro no tiene efecto y viceversa. Por eso la autoridad humana no es mala, pero tenemos que entenderla como una imagen imperfecta, una imagen caricaturesca de la autoridad perfecta, que es la autoridad de Dios, pero que de alguna forma, de todas maneras, está buscando el orden, la estructura, finalmente el principio de perfección, que es Dios. El ser humano también lo busca y lo estructura según su mente, según sus conocimientos. Por eso hay una autoridad política, una autoridad en materia económica, otra autoridad social, en fin. Todo tipo de autoridades son aquellas que nos ayudan y nos conducen en determinadas esferas de lo humano. Ahora veamos lo que son las razones de la autoridad, porque así como vemos a un universo que es bello y que es impactante, es un universo que tiene el reflejo de esta autoridad divina, que no es un caos, es un caos que no se le encuentra pies ni cabeza. No, hay un orden, hay algo que implica un principio y al mismo tiempo parece que nos señala un cierto fin. Y dentro de esta cosmogonía es que se puede hablar de una autoridad infinita que está gobernando este universo.
Por eso decimos que la autoridad sirve para administrar este orden. Este orden que no es cualquiera, es un orden que puede ser tan grande como el universo y tan infinitamente chiquito como el de las moléculas y la de los átomos y de estructuras todavía más pequeñas. Y el orden es la correcta relación que guardan entre sí todas las cosas como realización del bien. Fíjense cómo esto también se refleja en nuestra personalidad. Dios mismo es orden, es, es también la relación que guardan las cosas como realización del bien mismo. ¿Cuántos de nosotros somos desorganizados con nuestras cosas, con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar? A veces nos falta Dios en nuestras vidas para poner precisamente ese orden, esa paz, esa armonía de relaciones que nosotros estamos manejando. Por eso decimos que toda autoridad auténtica proviene de Dios. Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se observaba inmaduro, en proceso de acercamiento a Dios, ciertamente, pero también en un crecimiento cultural. De ahí que se exalte la sabiduría de la experiencia de los mayores desde tiempo antiguo, lo cual no ha cambiado mucho después del Nuevo Testamento, pues el pueblo de Dios, que ya se sabe consciente de su vocación, tiene mayor independencia, sí, pero no se deja reconocer el respeto a los mayores. Esto de la junta de los mayores, de los ancianos o de los sabios, siempre eran aquellos hombres que vivían más y que por tanto se les consideraba con respeto y con cariño, inclusive aunque no fuesen parientes cercanos. ¿Por qué? Porque ellos contenían una experiencia invaluable que los pueblos, las comunidades, las familias, pues querían aprender para poder sobrevivir en esta tierra tan difícil. De la misma forma, esto se trasplantó al aspecto moral, al aspecto espiritual, y se ha descubierto que entre más respetas a tus mayores, más te acercas a Dios, más aprendes a amar a Dios, a escucharlo, porque a través de los mayores, inclusive de esos mayores que pueden ser enojones, esos mayores que pueden tener una enfermedad que te haga, que te resulte demasiado este, complicado poder convivir por los olores, por lo que tienes que ver, por lo que tienes que hacer por ellos, en realidad es un don maravilloso poder servirlos, poder humillar tu ego y hacerlo por amor a un bebé, a un ser humano que está en proceso como que de regresión, es decir, que vuelve a ser un bebito, pero con el cuerpo de un viejo. La justificación de la autoridad viene de ser un servicio a la comunidad, por lo que se desprende y aplica en todas las relaciones humanas, comenzando por la familia, la pareja y las relaciones laborales. Es decir, no veamos esto solamente dentro del ámbito familiar con nuestros padres, lo cual es muy importante porque desafortunadamente sí hay familias que olvidan y abandonan a sus ancianos, que los utilizan para gastarse sus pensiones y no tomarlos en cuenta, tenerlos como mascotas. Ciertamente es un caso terrible que se vive en estos días. Pero esta misma capacidad u obligación para respetarlos y honrar a nuestros mayores se tiene que trasladar a otras figuras de autoridad. El sacerdote también tiene esa autoridad. El maestro de escuela tiene esa autoridad. El jefe de un trabajo tiene esa autoridad. Si te fijas, este planteamiento de la autoridad que emana de Dios se replica en todos estos seres que si son buenos jefes, que si son buenos sacerdotes o maestros,
como que con mayor razón sentirás el gusto de obedecerlos, de dejarte guiar por ellos. Pero debes tomar en cuenta que en ocasiones estas figuras de autoridad no siempre eh, son buenas autoridades, no siempre se guían por la razón, no siempre detentan el cargo con justicia. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Tenemos que respetar el cargo, aunque no necesariamente a la persona. Se respeta a la persona por su cargo, no por la personalidad en sí. Es decir, que si tienes un maestro que es mal profesor, tienes que respetarlo, pero no por ello dejas tú de ser un ser pensante y descubrir que es un mal profesor. Entender que no es alguien que tenga la vocación de enseñar o que no sabe de su materia, por ejemplo, y que bueno, finalmente le tendrás que dar por su lado, ¿no? Pero no podrás por eso tener el derecho a faltarle al respeto. De la misma manera, esto se tiene que manejar con los jefes de la oficina, de la fábrica, de un mal sacerdote, de todos aquellos que detentan algún cargo y que no lo están haciendo bien. Lo importante como cristianos quizás sí sea señalar en lo posible las deficiencias, pero si no es tu caso o si tú no estás en condición de hacerlo, bueno, lo único que te queda es respetar, respetar el cargo, porque es la autoridad que proviene de Dios. Y es que esta autoridad no es nada más obedecer por obedecer. En realidad nos viene del hecho de que proviene del amor mismo, que es Dios. Porque con la autoridad se explica el sentido del matrimonio, por ejemplo, no solo como reflejo de la relación de Jesucristo con su iglesia, sino como la mutua colaboración de un equipo de trabajo en la que alguien, uno de los dos, por ejemplo en el matrimonio, conoce mejor de comida. Ya sabemos quién va a ser en ese caso la autoridad y no necesariamente va a ser la mujer. En ocasiones el marido puede cocinar mejor que la mujer. ¿Quién está mejor capacitado para entender a determinado hijo según la personalidad? Ahí no sabemos si es el padre o es la madre. ¿Quién puede administrar los recursos en esa familia? La misma situación. Y así te vas fijando que hay condiciones en las que una de las dos partes, ahora hablando del matrimonio y el sentido de autoridad, ¿quién puede dirigir o coordinar mejor al otro o a la otra para que el matrimonio en este caso pueda llevarse de la mejor manera? Por eso también decimos que la autoridad también explica la unidad indisoluble de la naturaleza divina en tres personas en un mismo Dios. Es decir, con la autoridad explicamos la unidad del matrimonio y por eso decimos que no podemos dividirlo de la misma forma que la Santísima Trinidad no se puede dividir. Nosotros lo podemos entender en las tres personas porque Dios mismo así se reveló, pero no funciona como tres personas que están cada quien por su lado. Son tres personas porque esa es la naturaleza de Dios, que no podemos comprender más allá de poder explicarla de esta manera. Así pues, en el matrimonio y en consecuencia, el divorcio, cuando se tiene que dar en las parejas, se limita a la separación de las parejas en caso de que no haya reconciliación posible, pero no a la reapertura de nuevas relaciones, pues es un sacramento que solo Dios establece. Bueno, aquí estamos hablando ya o salimos un poquito del tema de autoridad para explicar la necesidad de que en esta unidad que es el matrimonio no se puede dar propiamente el divorcio, como que cada quien puede rehacer su vida con otras parejas. Por eso, la autoridad no viene a justificar el poder en manos de unos cuantos para sojuzgar a la mayoría. Es ante todo el principio de servicio y amor a la comunidad dentro de las relaciones entre padres e hijos, entre esposa y esposo,
entre jefes y empleados. Y podríamos seguirle, ¿no? Entre maestros y alumnos. Si te das cuenta, el proceso de autoridad tiene algo que es saber trabajar en equipo y reconocer quién tiene mejores cualidades, mejor experiencia, mayores aptitudes para que este equipo, que puede ser de dos, que puede ser de tres, que pueden ser de muchos, reconocer en ellos quién es el líder, quién es la autoridad. En el caso de los padres, pues no hay mucho de dónde explicar, ¿no? Los hijos, pues obviamente nacen indefensos y sin ninguna experiencia, totalmente dependientes de los padres. En el caso de los esposos, pues la autoridad no hay una, ya no hay eso de que solamente la imagen del hombre tiene que ser la autoridad, porque sí, hay muchas condiciones en las cuales la autoridad puede ir variando según el área en la que cada uno se desempeñe para que la pareja se pueda dar en las mejores condiciones. En el caso de los jefes y empleados también es algo inamovible, porque en efecto el jefe tiene la autoridad y se supone que tiene la capacidad y experiencia para dirigir una empresa, para dirigir una fábrica, por ejemplo, y los empleados eventualmente por su experiencia podrán subir peldaños y eventualmente también convertirse en jefes. De eso se trata cuando se habla de la autoridad. Reconocer la experiencia, la habilidad de una de las personas para poder llevar a cabo a feliz término las labores de una fábrica, las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos. Vean hasta dónde llegamos con el cuarto mandamiento para explicar lo que es la autoridad. Y la autoridad que finalmente no es otra cosa que también el reconocimiento del amor de Dios para con nosotros. En resumen, número 1. El cuarto mandamiento es extensivo a toda relación de autoridad e implica el respeto a la condición de cada persona y es principio de amor. Con este punto prácticamente estamos hablando de todo el tema porque estamos haciendo énfasis que este cuarto mandamiento habla de quién es Dios y cómo Dios reparte el poder hacia sus criaturas, para que a través de ellas nosotros nos ejercitemos en el reconocimiento de la autoridad de Dios a través de nuestros hermanos. Esos hermanos que en principio van a ser nuestros padres, nuestros jefes, nuestros maestros, nuestros sacerdotes y más. En la medida en que nosotros los tratemos y los respetemos, en esa medida estamos tratando a Dios mismo. En consecuencia, es un respeto, recordaremos que el respeto es el acompañante indispensable del amor. Donde hay amor, también hay respeto, y donde hay respeto, también se genera amor. Número 2. Reconocer la autoridad es principio de respeto, que no es de temor. Mucho cuidado. El respeto no implica el sojuzgar por la fuerza uno a otro. Esto se da, por supuesto, pero la idea de respeto es el reconocimiento de que alguien sabe más que yo, tiene más poder que yo, o está en el lugar correcto para poder dirigirme. Porque esto es lo que da lugar al amor posible cuando se asume que uno nunca será Dios, pero se puede amar a Dios mismo. Sí, en el caso de nuestros hermanos, que funjan como nuestros jefes, como nuestros maestros, como nuestras parejas, es también un ensayo de lo que podrá ser Dios mismo. La gran diferencia es que obviamente nuestro hermano no es Dios, pero es alguien que tiene que llevar las riendas en un momento dado, como lo hace y como lo hará Dios en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros ensayamos con nuestros hermanos a cómo tratar a Dios mismo.
a cómo revelarnos como sus sumisos esclavos, lo cual en estos tiempos pues parecerá algo fuera de contexto y de tiempo, pero en realidad nosotros como criaturas no tenemos ni siquiera derechos frente a Dios. De ahí la importancia de que si tenemos este reconocimiento de Dios para ser sus hijos, no perdamos el piso y siempre conduzcámonos con respeto y amor a nuestro Dios Padre. Número 3. Este ejemplo de autoridad lo explayamos o lo ejemplificamos con la idea de los esposos, que deben tratarse con amor y respeto, nuevamente esas dos palabras juntas, en un diálogo que refleje la relación de la Santísima Trinidad. Pues con ella podemos expresar también que en este triángulo, que sí en efecto es un triángulo amoroso, el Padre ama al Hijo y el Hijo regresa ese amor al Padre a través del Espíritu Santo. Y es entonces una correlación infinita que nunca acaba, un amor que está en constante diálogo, en constante movimiento, de la misma forma en que nosotros debemos ir ejerciéndonos en ese amor y en ese respeto a la autoridad. Por eso también decimos, y esto es como un paréntesis, que cuando la vida matrimonial termina, las personas viven separadas, pero no divorciadas en el sentido de que pueden rehacer su vida con otras parejas, pues esto solamente lo concede Dios. Habrá que recordar que de la misma manera en que la Santísima Trinidad explica la relación de tres personas y un mismo Dios, de la misma manera el matrimonio que es ejercido entre dos personas no se puede disolver, solamente lo puede hacer el mismo Dios. Y hasta aquí, en este momento no va a haber un quinto punto, nos detenemos a lo que es el resumen de este capítulo tan bonito que nos lleva por el tema de la autoridad y terminamos hablando hasta de matrimonio. Agradezco a Dios a través de la Santísima Trinidad que nos ayuda a entender estas maravillas y esta hermosa sabiduría. También agradezco la importante contribución que hace Guillermo en el aspecto técnico y sobre todo en su colaboración para la realización de las oraciones y las reflexiones tan importantes, que los conoce a cada uno de ustedes. Y a Coti, que es la titular de este curso, permitirme colaborar con ella es un honor y un gusto, como siempre. Gracias a ustedes por escucharnos y estaremos en contacto. Por favor, no dejen de hacer su tarea. Hasta pronto.